Vamos e iniciamos. El capítulo uno, que es el de la célula bacteriana. Muy bien, entonces de manera muy breve, lo vamos a ver muy rápido, la célula bacteriana. ¿Vale? Entonces, en el árbol filogenético, que se refiere a la evolución de los organismos desde el primer organismo del que se tiene registro que tuvo vida, pues divide a los organismos vivos básicamente en tres dominios. Anteriormente se dividían en reinos, actualmente se dividen en dominios. De estos dominios, eubacterias y las arqueas, ¿verdad? Mientras que todos los organismos que no son bacterias van a ser eucariotes, ¿sale? Esto va a incluir hongos, protozoarios, plantas, a los organismos eucariotes van a ser todos aquellos que tengan células eucariotas, mientras que tanto las arqueas como las bacterias, particularmente las eubacterias, se van a caracterizar por tener células procariotas, ¿vale? Hay diferencias entre las bacterias, que son las que pertenecen a el dominio Eubacteria, las arqueas, que son bacterias también, pero van a ser bacterias, digamos que un poquito más evolucionadas, y las células eucariotas como las nuestras, ¿verdad? Vamos a ver las principales diferencias entre cada uno de estos dominios. En cuanto a su núcleo, las eubacterias y las arqueas no tienen núcleo, mientras que las eucariotas sí, y este va a estar delimitado por una membrana. Se encuentra el ADN, que no está delimitado por una membrana, a la cual vamos a llamar nucleoide. En cuanto a la presencia de proteínas llamadas histonas, en las cuales va a estar enredado el ADN formando nucleosomas, las eubacterias no van a tener histonas ni nucleosomas, las arqueas y las células eucariotas sí. RNAs policistrónicos y operones va a ser una característica en común de todos los organismos vivos, independientemente si son células procariotas como las eubacterias. En cuanto a la presencia de intrones dentro del RNA mensajero, este va a ser exclusivo solamente de células eucariotas y las eubacterias y las arqueas no van a tener intrones. Proteína de unión a la caja tata solamente se va a encontrar en arqueas y en eucariotas. Organelos, ni las eubacterias ni las arqueas van a tener organelos. Los eucariontes sí, ¿sale? Aquí el término organelo pues es relativo porque tanto las eubacterias como las arqueas van a tener ribosomas. Básicamente, al decir organelos, se refiere a más retículos endoplásmicos, etcétera. Estos van a encontrarse exclusivamente en células eucariotas. Las bacterias, ya sea eubacterias o arqueas, no van a tener organelos. Los cromosomas en las eubacterias y en el cromosoma. En las células eucariotas van a tener más de un cromosoma, dependiendo de qué especie sea, ¿verdad? Nosotros como humanos tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. La RNA polimerasa, que va a ser la enzima que va a realizar un proceso que se llama transcripción. En el caso de eubacterias, van a tener una sola RNA polimerasa. Las arqueas van a tener más de una y las células eucariotas también van a tener más de una RNA polimerasa. En la traducción, en las eubacterias va a ser la N-formilmetionina y en las arqueas y en las células eucariotas va a ser la metionina. Sensibilidad de la síntesis de proteínas ante la toxina diftérica. La toxina diftérica va a afectar a la síntesis. Las eubacterias van a ser insensibles a esa toxina. En cuanto a la presencia de péptidoglucanos alrededor de la membrana, formando una pared celular, solamente las eubacterias no van a tener péptidoglucano, ¿verdad? Aquí tenemos unas pequeñas excepciones, como por ejemplo el caso de Clamidia, el caso de Mycobacterium, las cuales pertenecen al género, bueno, al dominio eubacteria, pero no se caracterizan por tener una capa de péptidoglucano que sea significativa. En cuanto a su síntesis de proteínas, esta va a ser muy parecida en los tres casos, tanto en eubacterias, arqueas y eucariotas. Va a haber factores de iniciación, proteínas ribosomales, factores de alargamiento, pero particularmente todas estas proteínas, en el caso de arquea, se van a parecer más a las células eucariotas que con las eubacterias, ¿vale? Entonces, estas son las pequeñas diferencias en cuanto a los tres dominios que existen de los organismos vivos. Aquí tenemos las diferencias entre una célula animal y una célula bacteriana. Esto es una generalización. En las células bacterianas, aunque parecen tan
escasas en cuanto al contenido en su citoplasma, pueden ser también bastante complejas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en las células animales tenemos una compartimentalización interior. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener compartimentos que se llaman organelos. En cambio, las células bacterianas no van a estar compartimentalizadas, pero van a tener una protección extra, aparte de su membrana externa, la cual nosotros vemos aquí en anaranjado que dice membrana celular, van a tener una capa de pared celular que se va a llamar péptidoglucano, ¿verdad? Este péptidoglucano también se puede asociar a otras estructuras, como vamos a ver más adelante, y en el caso de las bacterias que llevan por nombre gram negativas, van a tener una capa de peptidoglucano más delgada y van a tener otra membrana que les va a servir de protección. Como esta membrana queda en la parte más externa, se le va a llamar pues justamente membrana externa, ¿verdad? Y la que se encuentra en la parte más interna, que es la que nosotros habíamos puesto en color anaranjado, pues también se le va a llamar membrana interna en el caso de los organismos gram negativos. Y que nosotros podemos ver algunas de las estructuras que se encuentran en la célula animal. Ya lo vimos en biología molecular, no vamos a indagar en ellas, pero nos vamos a enfocar en las estructuras que existen en las células bacterianas, ¿verdad? Una bacteria en general va a tener su DNA en el citoplasma porque no tiene núcleo. Este ADN va a ser un solo cromosoma, entonces va a ser una sola cadena de ADN, que generalmente decimos que está en forma circular. Va a tener ribosomas que le van a ayudar a la síntesis de proteínas. La región en la cual se encuentra el ADN va a ser una región dentro del citoplasma que se llama nucleoide, ¿verdad? También tiene su citoplasma, tiene una invaginación de membrana que se llama mesosoma. En algunos casos puede tener cápsula, puede tener pilis y puede tener flagelos, ¿verdad? Y aquí nos están poniendo el ejemplo de una célula gram negativa porque podemos ver la capa de peptidoglucano que forma su pared celular, su membrana interna y su membrana externa, la cual va a estar rodeada por una cápsula. Puede tener algunos gránulos en los que va a guardar comida, va a guardar ciertos nutrientes o incluso también les puede servir para guardar ciertos compuestos que después va a liberar a nuestro organismo para que pues ella tenga más facilidad para sobrevivir, ¿verdad? Pero ese contenido a nosotros nos puede causar daño. Aquí creo que no aparece, pero algo muy interesante que tienen las bacterias son segmentos extracromosomales de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser moléculas fuera de su ADN, fuera de su cromosoma, que pueden guardar información genética, ¿verdad? Vamos a dibujarlo por aquí y vamos a ponerle nombre para que no pase desapercibido. Muchas de las bacterias van a tener ADN extra cromosomal, o sea, fuera del cromosoma, el cual se va a llamar plásmido. Y estos plásmidos van a causar la extinción de la humanidad. No, no es cierto, pero estos plásmidos pueden guardar información de resistencias a los antibióticos y, por si fuera poco, las bacterias van a tener la capacidad, mediante su pili, que también sirve como una especie de aguja, la cual puede penetrar a otra bacteria, van a tener la capacidad de transferir ese plásmido hacia otra bacteria y hacer que esta bacteria, que originalmente no tenía genes de resistencia a los antibióticos, ahora sí pueda tener genes de resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Entonces, una de las maneras en las que se propaga la resistencia a los antibióticos entre bacterias es por medio de la transferencia de plásmidos. Los plásmidos son genes que codifican proteínas que van a ayudar a la bacteria a generar resistencia a los antibióticos, ¿vale? Entonces, hay bacterias tan promiscuas que van a tener la capacidad de meter su pili en muchas otras especies de bacterias, ¿verdad? Dentro de estas tenemos a Escherichia coli y a Pseudomonas aeruginosa, que van a tener la capacidad tanto de transferir como de recibir genes
mediante plásmidos de bacterias de la misma especie o incluso bacterias de diferentes especies. Se quedó el plásmido. Déjenme borrar la palabra plásmido que escribí. Listo. Continuamos. Otras estructuras que tienen las bacterias, que son casi exclusivas de ellas, son los flagelos. Los flagelos van a tenerlas algunas bacterias. En el caso más común es Salmonella. Salmonella tiene unos flagelos tan prominentes que le van a permitir a desplazarse por todo el tejido, incluso por la circulación sanguínea, ¿verdad? Justamente uno de los objetivos de los plásmidos es servir como locomoción. Aquí también nosotros podemos observar unos pilis, los cuales van a servir dentro de muchas cosas para poder compartir información genética, pero también les sirven de sensores. Dentro del pili tenemos adhesinas que pueden reconocer a moléculas que se encuentran en nuestros tejidos y permitir que literalmente la bacteria se adhiera a nuestro tejido. Aquí justamente tenemos una bacteria que tiene muchos pilis o fimbrias, que es otro nombre que reciben los pilis, los cuales, se lo repito, sirven para transferencia de información genética, pero también para censar qué es lo que hay alrededor, ¿verdad? Les van a permitir muchas veces adherirse a superficies dentro de los tejidos. En algunos casos, unas fimbrias bien desarrolladas pueden servir para locomoción, pero en la mayoría de los casos, las fimbrias no tienen función de locomoción. La cápsula es un muco polisacárido de algunas especies de bacterias, lo cual va a hacer que tengan mayor protección ante ciertos componentes de nuestro sistema inmune, por ejemplo, el complemento, o los puede volver resistentes a la fagocitosis. Cuando una bacteria tiene cápsula y esta nos infecta, esta bacteria va a ser bien difícil de erradicar. Además, las bacterias que tienen cápsula van a poder pegarse unas con otras y generar algo que se llama biopelícula o biofilm, lo cual está en chino erradicar una vez que se generó dentro de nuestros tejidos, ¿verdad? Un ejemplo de las biopelículas que se pueden llegar a formar es en los catéteres que llevan mucho tiempo. Entonces, catéteres que llevan mucho tiempo pueden ser colonizados por estas bacterias. Estas bacterias hacen biopelículas ahí que muchas veces van a causar una infección en el paciente que de por sí ya está inmunosuprimido, lo cual puede llevar a una infección seria o incluso la muerte, ¿verdad? Por eso es bastante común que después de una cateterización, después de una operación, pues tengamos la presencia de una infección en el individuo que fue operado o que fue intervenido quirúrgicamente. Muchas bacterias, por ejemplo las del género Clostridium, las del género Lactobacillus, van a tener la capacidad de que cuando no hay recursos suficientes para poder sobrevivir, quedan en un estado vegetativo, en un estado latente que se llama esporas. Las esporas es cuando las bacterias se deshacen de la mayoría de sus organelos, la mayoría de sus componentes, y básicamente su metabolismo lo vuelve en cero y se encapsulan en un pequeño quiste, el cual se llama espora, ¿verdad? Aquí tenemos a una célula vegetativa que tiene su pared celular. La célula vegetativa sería la bacteria convencional. Y aquí tenemos el proceso de formación de la espora, ¿vale? Entonces, cuando hay escasez de nutrientes, cuando hay antibióticos, cuando hay compuestos agresivos alrededor, la bacteria dice, bueno, no voy a sobrevivir ante esta situación, entonces me convierto en espora y así resisto sin comer, resisto sin generar energía, dejo mi metabolismo en cero, días, meses e incluso años, hasta que haya las condiciones necesarias para poder volver a convertirme en una célula vegetativa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una fotografía de la vida real de una célula convirtiéndose en una espora. A esta célula en proceso de espora se le llama esporangio, ¿vale? Aquí tenemos a la endospora inmadura convirtiéndose en espora o endospora. Y aquí se observa la pared que generalmente está mineralizada, que es la que va a formar a la espora, ¿vale? Aquí ya tenemos la estructura de una espora. Generalmente se hace más pequeña, se deshace de la mayoría de sus organelos, disminuye su metabolismo de generación de energía y así puede resistir a inclemencias como antibióticos, como escasez de nutrientes,
incluso a compuestos corrosivos como el cloro y otros instrumentos de limpieza, ¿vale? Entonces, esto es todo con respecto a las generalidades de la bacteria. Lo que sigue en el temario es el cultivo e identificación de agentes infecciosos. Déjenme ver cuánto tiempo tengo para poder continuar con esa presentación. Mm, Tengo alrededor de 12 minutos. Bien, bueno, vamos a ver la presentación. Vamos a buscarla. Cultivo, flores, microbiología. Creo que no tengo la presentación. Me parece que esa clase se las di en pizarrón, pero pues aquí le continuamos, al menos en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Entonces, el tema 2 es justamente donde entra la tinción de Gram. Es cultivo e identificación de agentes infecciosos. Les comparto la presentación de la clase 1 y vamos a simular en esa misma clase una pizarra, ¿verdad? Entonces, el tema es cultivo e identificación de agentes infecciosos.
y nos vamos a enfocar básicamente en las bacterias, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver el cultivo de bacterias de manera explicada y ya nada más las cuestiones más importantes las vamos a escribir en la diapositiva, ¿verdad? Nosotros, antes de identificar qué enfermedad tiene una persona, primero tenemos que cultivar, aislar e identificar la bacteria. Entonces, primero, para este proceso, tenemos que tomar una muestra. Si el cuadro clínico del paciente involucra tos, involucra eh, inflamación de las amígdalas, pues entonces lo más seguro es que estemos ante un caso de amigdalitis, ¿verdad? Ahora, hay varias especies de bacterias que pueden producir amigdalitis y en un caso hipotético, el paciente, antes de acudir a que se le tome una muestra para ver qué bacteria es la que le está causando la enfermedad, pues ya probó varios antibióticos y estos no les hicieron efecto, ¿verdad? Entonces, el paso uno es la toma de muestras. Las muestras se va a tomar justamente de la zona donde sospechamos que está la bacteria. Si la persona tiene una inflamación en la garganta, entonces lo que se recomienda es un exudado faríngeo, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿verdad? También otra muestra sería de un exudado vaginal, de un frotis de sangre y muchos tipos de toma de muestra diferente, dependiendo de cuál sea el tejido que la bacteria nos esté infectando. Posterior a la toma de muestras, sigue el cultivo de bacterias. ¿Dónde se van a cultivar estas bacterias? Generalmente, el exudado faríngeo se toma con un hisopo y ese cultivo de bacterias se hace en un medio de cultivo. El medio de cultivo puede ser sólido y se llama agar, o puede ser líquido y se llama caldo de cultivo, ¿vale? Entonces, generalmente la siembra en un medio de cultivo se hace primero en medios generales, donde un medio general es aquel en el que pueden crecer la mayoría de las bacterias. Ejemplos de ellos son el agar MacConkey, el agar sangre, que van a ser medios donde se van a desarrollar la mayor cantidad de bacterias, ¿verdad? En un caso esperado, la única bacteria que va a crecer, si es que no se contaminó nuestra muestra, va a ser la bacteria que le está causando la enfermedad al paciente que llegó a la toma de muestras, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una bacteria que creció en estos medios generales y lo que nosotros vamos a asumir
y esta es una de las partes complicadas del cultivo de bacterias, es que esta bacteria corresponde a la que le está causando la infección al individuo, ¿verdad? Sin embargo, aún nosotros no podemos saber qué bacteria es. Ya la cultivamos, pero no podemos saber qué bacteria es. Si más o menos tenemos una sospecha de algún tipo de bacteria, vamos a cultivarlo ahora en medios que se llaman medios de cultivo específicos. Por ejemplo, si sospechamos de una salmonelosis, cultivamos en un medio específico que se llama Salmonella Shigella. Si sospechamos de Enterobacter, por poner un ejemplo, entonces cultivamos en un medio en el que sea rico en ácidos biliares, ¿verdad? Entonces, esto ya va a depender del criterio del microbiólogo en función de cómo fue tomada la muestra, ¿vale? Hay enciclopedias completas sobre las características de las colonias, los medios que se pueden utilizar, tanto generales como específicos, para poder determinar qué bacteria es la que nos está causando enfermedad. Básicamente, la microbiología de identificación de bacterias, básicamente es una carrera completa. Es bastante información, de la cual nosotros solamente vamos a ver cuestiones generales y no detalles, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es cultivar en medios específicos. El tercer paso, ya con esto vamos a terminar porque ya nada más tenemos 5 minutos, es la identificación. Vamos a ponerlo en mayúscula. Identificación de la bacteria. Y esto se puede lograr mediante algo que se llama pruebas bioquímicas. ¿Vale? En las pruebas bioquímicas, yo siembro mi bacteria que creció en un medio específico en diferentes tubos de ensayo, donde cada tubo de ensayo tiene diferentes nutrientes. El metabolismo de la bacteria va a ser como su huella digital. Entonces, hay bacterias que prefieren fermentar lactosa a fermentar glucosa. Hay bacterias que fermentan tanto glucosa como lactosa. Hay bacterias que no producen ácido sulfídrico. Hay otras bacterias que sí producen ácido sulfídrico. Hay bacterias que degradan un aminoácido en particular. Hay bacterias que no degradan otro aminoácido en particular. Entonces, las pruebas bioquímicas consisten en por lo menos 6 tubos de ensayo con nutrientes diferentes para poder determinar las características metabólicas de la bacteria que se cultivó y en función de eso se hace, y mucho conocimiento obviamente, se hace la identificación de la bacteria, ¿verdad? No sé, les pongo un ejemplo. Esta bacteria es nitrito positiva, lactosa negativa, fermenta sulfitos, produce putrexina. Y anteriormente vimos que sus colonias eran de un color verde brillante, ¿verdad? Entonces, con todas estas características, la única bacteria que cumple con ese perfil metabólico se llama Pseudomonas aeruginosa. Y esa es la manera en la que se identifica que el individuo que tenía una infección en la garganta, se le tomó la muestra, se cultivó en un medio de cultivo, primero un medio general, después un medio específico, después de ese medio específico se le hicieron pruebas bioquímicas y mediante las pruebas bioquímicas nosotros determinamos que la bacteria que lo está infectando es Pseudomonas aeruginosa, ¿vale?
Entonces, esto es de una manera rápida lo que se hace en un laboratorio de identificación de muestras para saber qué bacteria es la que está atacando al individuo. En el escenario ideal, esa bacteria que se aisló corresponde a la bacteria que está generando la infección al individuo, ¿verdad? Pero del paso uno al paso 2 tenemos una gran cantidad de factores que pueden hacer que la bacteria que se esté identificando sea una bacteria diferente a la que originalmente le, este, le originó la infección al individuo. En primer mundo y en caso de infecciones graves, la identificación de la bacteria no se hace mediante su cultivo, sino que directamente se toma la muestra y posterior a la toma de muestra se le hacen pruebas moleculares, como por ejemplo el PCR. Y con un PCR en 10 minutos, 20 minutos, nosotros podemos identificar que el ADN de esa bacteria corresponde al ADN de Pseudomonas aeruginosa y lo identificamos más rápidamente, ¿verdad?